¿Crees que conoces la verdadera historia del Imperio Romano? Prepárate para descubrir un lado oscuro, brutal y escalofriante que los libros de texto jamás te contaron. En este video, te llevaré a través de los crímenes de guerra más horribles que cimentaron una de las civilizaciones más poderosas de la historia en asesinatos masivos, genocidios, esclavitud y torturas inimaginables que desafiaron toda moralidad. Si piensas que Roma fue solo gloria y conquistas, estás a punto de enfrentarte a la cruda realidad que estremecerá hasta el espectador más valiente. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo es historia, es un viaje oscuro que no podrás olvidar. Y antes de que sigamos, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ningún relato impactante que desvele las verdades ocultas detrás de la historia que creías conocer. ¿Listo para adentrarte en la cara más despiadada del Imperio Romano? Entonces, vamos. La gloria del Imperio Romano, esa estructura colosal de mármol, sangre y ambición que se extendía desde las frías nieblas de Britania hasta los abrasadores desiertos de Siria, se edificó sobre promesas de civilización y un catálogo interminable de brutalidades que harían que hasta el diablo se sintiera incómodo en una cena imperial, porque si mientras los emperadores brindaban con vino en copas de oro macizo y recitaban a Virgilio como si eso borrara el hedor de la masacre allá afuera, en los confines del imperio se libraban guerras que más que campañas militares parecían ensayos generales del infierno. Hoy no hablaremos de conquistas gloriosas ni de estrategias maestras, sino de lo que quedó fuera de los libros escolares, en las matanzas sistemáticas, las venganzas despiadadas y las ciudades arrasadas con la delicadeza de quien pisa una hormiga con una sandalia de cuero. Así comienza este viaje por los sótanos oscuros del imperialismo romano, donde la Pax Romana brillaba como un chiste cruel sobre los cadáveres aún humeantes de pueblos enteros. Y para empezar esta encantadora excursión al horror, viajemos a uno de los episodios más sangrientos y menos glorificados, a la destrucción de Cartago. Imagina una ciudad que durante siglos había sido la pesadilla recurrente de Roma, en una urbe poderosa, próspera, dueña de una flota temida y un comercio que humillaba al ego latino más inflamado. Esa ciudad era Cartago, ubicada donde hoy está Túnez. Era rica, culturalmente sofisticada, sus mercados rebosaban especias, telas y metales preciosos, y sus generales, como el legendario Aníbal, sabían cómo poner a Roma contra las cuerdas. Pero claro, en la lógica romana, no podías permitir que alguien que te había vencido en el pasado respirara tranquilo. Así que cuando llegó el siglo II a.C., Roma ya no quería negociar, quería venganza. Y no una venganza discreta, sino una que hiciera que los dioses giraran la cara. Cicerón lo había dicho como si hablara del tiempo en Cartago delenda: Cartago debe ser destruida. La razón, porque sí, porque Roma al parecer tenía alergia a la competencia. Así que el Senado envió al general Escipión Emiliano, nieto adoptivo de Escipión el Africano, el mismo que venció a Aníbal. Lo mandaron a completar el trabajito que la historia exigía: borrar del mapa a una ciudad de 700 años, con una cultura floreciente, civilización avanzada, sí. Pero ¿qué importancia tiene eso cuando molestas al ego imperial? La Tercera Guerra Púnica comenzó en el año 149 a.C., pero no fue realmente una guerra. Fue una ejecución pública disfrazada de conflicto. Cartago fue asediada durante 3 años. No se permitía la entrada de alimentos ni medicina. La población moría lentamente, de hambre, de enfermedades, de desesperación, pero aún así resistían, porque así son las víctimas de imperios tercaos, humanaos, tragicaumenci valiencis. Y eso, para Roma, era imperdonable. Cuando finalmente los romanos rompieron las murallas, no se lanzaron a una victoria limpia, honorable y respetuosa. No se desató el espectáculo más sádico del teatro militar en 6 días de masacre ininterrumpida, donde no se distinguía entre soldados, ancianos, mujeres o niños. Se quemaron edificios con familias dentro. Se degollaron ciudadanos en plazas y se crucificó a los resistentes. El aire se llenó del humo de bibliotecas ardiendo y templos derrumbados. Pero lo mejor o lo peor vino después. A los 50.0 sobrevivientes se les perdonó la vida. En teoría, en la práctica fueron vendidos como esclavos. Porque si vas a destruir una civilización, al menos sácale provecho económico, ¿no? Y luego viene el detalle más irónico de todos. Según la leyenda, los romanos sembraron sal sobre las ruinas de Cartago para que nada volviera a crecer allí jamás. ¿Es cierto? Probablemente no. Pero incluso si fue una invención posterior, revela con precisión quirúrgica el nivel de sadismo con que Roma quería recordar y ser recordada como el imperio que no solo derrotaba, sino que aniquilaba. Un imperio que destruía no por necesidad, sino por soberbia. Así
cayó Cartago, no como un enemigo en el campo de batalla, sino como un ejemplo sangriento de lo que sucede cuando te atreves a competir con Roma. La ciudad fue arrasada, su gente borrada del mapa, y su memoria, convertida en ceniza, quedó como un monumento a la venganza imperial. Y esto, querido espectador, fue solo el comienzo, porque Cartago fue un aviso. Lo que vendría después haría que esta historia pareciera una anécdota de jardín de infancia. En Cartago no cayó, fue reducida a escombros con precisión quirúrgica. Imagina el escenario en año 146 a.C., el séptimo día del saqueo. El sol no brillaba como en las películas de romanos con túnicas impecables. No, en el cielo estaba negro, no por un eclipse, sino por la ceniza de una civilización en combustión. Las llamas no elegían, quemaban templos, casas, escuelas, bibliotecas. Los gritos se mezclaban con el crujir de columnas derrumbadas y el hedor de la carne cocinada viva. Cartago era una parrilla humana, y los romanos eran los chefs psicóticos de ese banquete infernal. Escipión Emiliano, el general a cargo, no solo permitió este festín de destrucción, lo supervisó con una solemnidad escalofriante. Y lo más siniestro, escribió cartas a Roma, describiendo con detalle casi poético cómo se desmoronaba la ciudad. Hay testimonios que aseguran que lloró al ver caer Cartago. ¿Remordimiento? No lloraba por la efímera naturaleza de los imperios, por el hecho de que incluso Roma algún día ardería igual, como si se le hubiera escapado una gota de humanidad en medio del genocidio. ¡Qué conmovedor! Ahora vamos a los detalles técnicos de esta carnicería. Cuando las legiones lograron abrir brecha en las murallas, se desató una guerra urbana de proporciones bíblicas. Los cartagineses, desesperados, se atrincheraban casa por casa. ¿Y cómo respondieron los romanos? Fácil, con fuego y acero, quemaban los edificios con la gente dentro. Luego, al derrumbarse, saqueaban las cenizas. Y no hablamos solo de soldados enemigos, en ancianos, niños, mujeres embarazadas, esclavos. Todo lo que respiraba era un objetivo legítimo. En el templo de Esmun, uno de los más sagrados de la ciudad, centenares de refugiados se encerraron esperando un milagro. El milagro llegó en forma de antorchas romanas. Lo incendiaron sin pestañear. No fue un error, fue un mensaje. Incluso los dioses de Cartago eran considerados enemigos del imperio. Uno de los episodios más retorcidos lo protagonizó el general romano Lucio Marcio, encargado de la limpieza final. Él ordenó que se cavaran trincheras llenas de cadáveres para que sirvieran de barrera biológica y psicológica contra los últimos focos de resistencia. Cuando uno de sus soldados se negó a ejecutar a un niño cartaginés, Marcio lo mandó a la primera línea sin armas, como castigo por su blandura. No duró ni un minuto vivo. Pero hay más. A los pocos que se rendían, se les prometía perdón. ¡Qué palabra tan útil en boca de un imperio! Los perdonados eran marcados con hierro al rojo vivo, encadenados y vendidos en masa en los mercados de esclavos del norte de África. Las mujeres jóvenes eran apartadas del resto para ser subastadas en lotes especiales, destinados al entretenimiento de los altos mandos. Porque si vas a destruir una cultura, al menos consiéntete en el proceso, ¿verdad? ¿Y los niños? Muchos fueron vendidos como esclavos domésticos, pero algunos, según registros indirectos, fueron usados como rehenes en rituales de humillación pública, obligados a desfilar con insignias romanas en las plazas conquistadas. Sus lágrimas eran vistas como trofeos emocionales por la turba, una generación entera reducida a mercancía y espectáculo. Y cuando todo estuvo hecho, cuando no quedaba ni un alma libre ni una piedra erguida, Escipión Emiliano regresó a Roma no como un asesino en masa, sino como un héroe glorioso, premiado con un triunfo, el mayor honor que podía recibir un general. Desfiló por las calles de la capital con los esclavos cartagineses encadenados detrás, y una inscripción que decía: en Cartago ha muerto Roma vive. Más que una celebración, era un hito. La destrucción de Cartago no fue solo una masacre, fue un genocidio planificado, ejecutado con eficiencia imperial, y aplaudido por generaciones de historiadores que prefirieron hablar de grandeza romana en vez de crímenes contra la humanidad. Y si crees que esto fue lo peor, aún no hemos llegado a Judea. Porque si Cartago fue la carnicería perfecta, Jerusalén sería la orgía final de la barbarie, vestida de civilización. Año 70 de Cristo, Jerusalén, la joya espiritual de Judea, se ha convertido en una olla a presión a punto de estallar. La ciudad santa no solo estaba sitiada, estaba condenada desde el primer tambor de guerra. Los judíos se rebelaron contra Roma, sí. Y eso era imperdonable, porque desafiar al imperio era como escupirle al sol, inútil, pero suficiente para que te abrazaran por osadía. El emperador Tito, ese joven general con cara de mármol y corazón de ceniza, llegó con legiones endurecidas en Germania y Britania. No eran soldados, eran artistas del exterminio, expertos en transformar ciudades en mausoleos colectivos. Jerusalén estaba rodeada,
Nadie entraba, nadie salía. Era una prisión abierta al cielo. Lo que ocurrió después no fue una simple campaña militar, fue una disolución sistemática de una civilización. Durante 5 meses los romanos asediaron Jerusalén sin descanso. Y dentro, el hambre convirtió a los ciudadanos en bestias. Hay testimonios y incluso de autores romanos que aseguran que las madres cocinaban a sus propios hijos. Pero claro, Roma no causó eso, solo lo facilitó. Cuando las murallas finalmente cedieron, el infierno no esperó para abrirse paso. Las tropas romanas irrumpieron en la ciudad como una plaga de langostas vestidas de bronce. No hacían distinciones a bebés atravesados con lanzas, mujeres arrastradas por los cabellos, sacerdotes asesinados en los altares del templo. Tito había ordenado salvar el templo de Jerusalén, pero luego, ¡oh, sorpresa!, accidentalmente fue incendiado. Qué conveniente, ¿verdad? Nada borra mejor la historia de un pueblo que reducir a ceniza su lugar más sagrado. El templo de Herodes, uno de los monumentos más majestuosos del mundo antiguo, ardió con una ferocidad que solo el odio bien entrenado puede provocar. Dentro se guardaban tesoros culturales, objetos de adoración, rollos sagrados y personas, muchas personas, todas quemadas vivas. Para los soldados romanos, el fuego era solo una herramienta más. No era venganza, era administración del imperio. La masacre continuó por días, no horas, en días enteros de ejecución masiva. Las calles de Jerusalén eran ríos de sangre tan densos que los caballos resbalaban en ellas. El hedor a muerte era tan fuerte que los propios soldados usaban vinagre en los pañuelos para soportarlo. A los sobrevivientes se les encadenó, marcó y dividió en los hombres jóvenes enviados a las minas de Egipto, las mujeres y niños al mercado de esclavos, 97.0 personas reducidas a estadísticas. Y si todo esto suena exagerado, que hable el historiador Flavio Josefo, que fue testigo y escribió, horrorizado, como la ciudad quedó tan arrasada, que quien no la hubiera visto antes, jamás creería que allí había vivido un pueblo. Tito, por su parte, regresó a Roma entre vítores, cargando los tesoros saqueados y exhibiendo a los prisioneros como animales exóticos. Su recompensa, un arco de triunfo aún en pie en Roma, decorado con relieves que muestran a los soldados cargando la menorá del templo, como si burlarse fuera parte del protocolo imperial. Pero no todo terminó ahí, porque Roma, cuando exterminaba un pueblo, no lo dejaba morir en paz, le negaba la memoria. Cambió el nombre de Judea a Palestina, prohibió la circuncisión, el idioma hebreo, la religión. Es decir, no solo destruyó cuerpos, destruyó la identidad. Porque matar a alguien una vez es venganza, pero matarlo 3 veces, en cuerpo, en cultura y en recuerdo, es civilización, según los estándares romanos. Y así, Jerusalén cayó, no por debilidad, sino por atreverse a soñar con libertad. Roma no podía tolerar sueño, solo obediencia, ni lo dejó grabado en piedra, en sangre y en silencio. Y si piensas que eso fue lo más horrendo, espera ver lo que hicieron en Germania, donde la traición se convirtió en un arte y la venganza en ritual. Año 9 a.C., en el denso, oscuro y neblinoso bosque de Tuta, las legiones romanas se paseaban con la arrogancia de quien cree que la civilización puede brotar a latigazos en medio de la barbarie. Las águilas imperiales ondeaban con altivez. 3 legiones completas, la 17, la 18 y la 19, marchaban bajo las órdenes de Publio Quintilio Varro, un aristócrata romano que entendía tanto a los germanos como un pez a una fogata. Roma pensaba que Germania sería una provincia más. ¿Qué tan difícil podía ser domar a unos tribus peludas que adoraban árboles y pintaban la cara con barro? Varro, confiado, incluso se dedicaba a imponer impuestos y reorganizar el sistema judicial local, en un lugar donde las espadas hablaban más alto que las leyes. Lo que no se veía era que Armenio, un joven caudillo germano, educado en Roma y convertido en ciudadano romano, estaba tejiendo la mayor emboscada que el imperio jamás sufriría. Arminio era el traidor perfecto, hablaba latín, conocía la estructura militar romana, sus protocolos, sus rutas, su arrogancia. En otras palabras, sabía exactamente cómo y cuándo matar al imperio desde dentro andos, y así lo hizo, bajo una lluvia perpetua y una niebla que parecía salida del inframundo. Los germanos comenzaron a acorralar a las legiones mientras marchaban por el bosque. Lo que ocurrió no fue una batalla, fue una masacre teatralizada, coreografiada como un sacrificio ritual a los dioses del bosque. 3 días de infierno verde donde el barro se mezclaba con vísceras, los cascos retumbaban como tambores fúnebres y los gritos se ahogaban bajo la tormenta. Los romanos no podían formar en orden. El terreno lo impedía. Caían por docenas, después por cientos. Algunos fueron capturados vivos y, como buen mensaje simbólico, desollados lentamente, colgados de árboles o usados como estandartes humanos. A Varro le ofrecieron el suicidio como acto de dignidad y lo hizo, porque incluso en la peor de las muertes,
Roma intentaba mantener algo de teatralidad. Las águilas imperiales, esos símbolos sagrados que ningún romano debía perder jamás, fueron robadas. Eso, para Roma, era peor que la derrota. Era una humillación divina, un crimen que dolía más que la sangre derramada. ¿Y qué hizo Roma? Lo que siempre hacía cuando le arañaban el orgullo en preparar una venganza, que no solo castigara, sino que hiciera temblar la tierra bajo los pies del enemigo. Acos de Spius. Bajo el emperador germánico, las legiones regresaron al bosque de Teutoburgo, pero no lo hicieron para recuperar territorio. No vinieron por otra cosa. Venganza ceremonial. Quemaron aldeas enteras, asesinaron mujeres, niños, ancianos, caballos, destrozaron cultos sagrados, arrancaron árboles considerados divinos y los utilizaron como leña para prender fuego a los templos tribales. Todo debía arder, todo debía doler. En uno de los episodios más macabros, los soldados romanos desenterraron los huesos de sus camaradas caídos años antes y les dieron sepultura en medio de un espectáculo militar, como si el bosque necesitara recordar a quién pertenecía ahora. Pero Roma no se detuvo ahí. Quienes fueron acusados de colaborar con Arminio fueron torturados públicamente. Algunos fueron cocidos dentro de pieles de animales y arrojados al río Rin como ofrenda a los dioses, o como entretenimiento para los soldados, que a estas alturas ya no diferenciaban religión de sadismo. Irónicamente, Arminio murió años después, no por Roma, sino asesinado por miembros de su propia tribu. Pero eso no salvó a su pueblo, porque cuando Roma te odia no solo te mata, te maldice en sus crónicas, te convierte en lección, te inmortaliza como advertencia. La región nunca fue completamente conquistada, pero el imperio aprendió algo importante: no todo puede domesticarse. Algunos lugares deben quedar en ruinas o bajo fuego eterno. Germania fue uno de esos lugares, y aún no hemos llegado al norte de África, donde Roma decidió que la palabra sal no solo servía para sazonar, sino para borrar imperios del mapa. Año 146 a.C., el sol ardía sobre las costas del norte africano, pero ese día el calor no venía del cielo, venía de las llamas que engullían una ciudad que alguna vez fue la joya del Mediterráneo en Cartago, una ciudad con puertos dobles, arquitectura que desafiaba a los dioses y riquezas que hacían llorar de envidia a cualquier cónsul romano. Pero a Roma no le bastaba con ver su poder, tenía que desaparecerla. La rivalidad entre Roma y Cartago no fue una simple enemistad política, fue una obsesión patológica, un rencor de siglo. Tras 2 guerras púnicas donde Roma casi cae a manos de Aníbal y sus elefantes, sí, ese general que cruzó los Alpes como si fuera un paseo campestre, los romanos juraron que Cartago no volvería a respirar jamás. Y lo cumplieron. Cuando comenzó la Tercera Guerra Púnica, no fue una guerra de necesidad, sino de exterminio. Roma buscó un pretexto ridículo, una afrenta menor, y con eso lanzó la maquinaria de la destrucción total. Cayo, Mario, Lépido, Cipión, Emiliano, todos sabían que esta guerra era teatro. La sentencia ya estaba escrita. Cartago resistió. Como un león acorralado, luchó durante 3 años, bloqueada, hambrienta, sin ayuda externa. Los ciudadanos desesperados fundieron sus joyas para fabricar armas. Los esclavos se liberaron luchando. Las mujeres y los ancianos se transformaron en soldados. En los últimos días, los niños eran lanzados desde las murallas con piedras atadas al cuello para evitar que cayeran en manos romanas. Cuando Roma finalmente penetró la ciudad, no hubo clemencia. Las casas fueron saqueadas sistemáticamente, los templos violados, las estatuas de los dioses decapitadas. Más de 700.0 personas habitaban Cartago. Al final, los supervivientes fueron esclavizados en masa, familias separadas a latigazos, niños vendidos como ganado, mujeres arrastradas por el pelo. La aristocracia fue ejecutada públicamente, las bibliotecas quemadas, el conocimiento reducido a cenizas. Y luego vino la Cipión Emiliano, nieto adoptivo de Cipión el africano, observó la ruina humeante. Algunos cronistas afirman que lloró no y pena por Cartago, sino porque había comprendido que algún día Roma también caería así. Qué poético. Pero aún quedaba una obra final, un acto simbólico que retumbaría en los libros de historia: sembrar sal sobre los campos de Cartago. Literal, sal vertida puñado a puñado para que nada volviera a crecer. Tierra muerta por decreto imperial. Aunque algunos historiadores debaten la veracidad literal del acto, su potencia como símbolo fue tan devastadora como el fuego mismo. Roma no solo destruyó una ciudad, destruyó una idea, la idea de que alguien pudiera igualarla. Cartago fue el recordatorio de lo que pasaba cuando alguien desafiaba al lobo y fallaba. Desde entonces, la frase Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida, dejó de ser un grito político para convertirse en la filosofía operativa de un imperio sin alma. Y por si creías
que eso era lo más bajo a lo que podía descender Roma. Espera a conocer la historia de Judea, donde las legiones aprendieron que no hay nada más peligroso que un pueblo dispuesto a morir por su fe. Años 70 después de Cristo, el aire en Jerusalén no olía a incienso ni a sacrificios sagrados. Olía a muerte, a sudor, a sangre seca, olía a desesperación. Tito, hijo del emperador Vespasiano, se encontraba ante una ciudad rebelde que había osado alzar la voz contra Roma otra vez. Los judíos no eran como otros pueblos conquistados, no rendían culto al emperador, no adoraban ídolos y, lo más imperdonable para Roma, no se doblegaban. La primera guerra judeo-romana había comenzado en el año 66, con una rebelión masiva alimentada por siglos de abusos, impuestos desproporcionados y profanaciones constantes del templo sagrado. Roma, por supuesto, respondió con su receta habitual al saqueo, escarmiento y exterminio si era necesario. Tito rodeó Jerusalén con sus legiones. No había escapatoria. Los muros de la ciudad, majestuosos y sagrados, se convirtieron en una prisión. En el interior, las facciones judías peleaban entre sí mientras el hambre devoraba a la población literalmente. Sí, hubo canibalismo. Las crónicas de Flavio Josefo, un traidor para algunos, un testigo para la historia, describen cómo madres cocinaban a sus propios hijos, cómo los muertos eran desenterrados por la noche y sus huesos hervidos para extraer la última pizca de médula. No por locura, por desesperación. Cuando finalmente los romanos entraron, lo hicieron como una plaga de acero. Ni mujeres, ni ancianos, ni niños se salvaron. Las calles quedaron cubiertas de cadáveres al punto de que, según los relatos, había que caminar sobre ellos para avanzar. El templo de Jerusalén, el corazón espiritual del pueblo judío, fue saqueado, profanado y reducido a escombros en una única noche de furia. Las riquezas del templo fueron transportadas a Roma y con ellas se construyó, lo adivinas, el Coliseo Anasíes, ese símbolo glorioso del imperio. Esa postal turística, esa maravilla de la antigüedad, fue financiado con el oro robado del santuario más sagrado de otro pueblo. Una ironía digna de una tragedia griega, pero no terminó ahí en Roma. Necesitaba enviar un mensaje, y su idioma predilecto era el castigo ejemplar. 100.000 judíos fueron crucificados. 100.000 en las afueras de Jerusalén. Los caminos estaban flanqueados por cruces desde el amanecer hasta el crepúsculo. Algunos colgaban por días, otros morían desangrados. El espectáculo fue tan grotesco que los romanos empezaron a quedarse sin madera para tantas ejecuciones. Otros 90.0 fueron capturados y vendidos como esclavos. Muchos terminaron luchando en la arena del Coliseo, asesinados por gladiadores, bestias o entre ellos. Otros fueron enviados a las minas, condenados a una muerte lenta bajo tierra. Roma no se conformaba con matar cuerpos, mataba identidades. Y así, Jerusalén dejó de ser ciudad. Se convirtió en lección, una advertencia. Tito recibió un triunfo en Roma, y para celebrar la victoria se construyó el Arco de Tito, donde aún puede verse, tallado en piedra, el saqueo del templo. Porque Roma no solo masacraba, presumía de ello. Y sin embargo, ni todo ese terror logró apagar la fe de aquel pueblo. De las cenizas de Jerusalén surgió una diáspora que mantendría viva su identidad durante siglos, mientras muchos de sus opresores caían en el olvido. Pero Roma aún no había terminado. Si creías que los horrores del imperio solo apuntaban a enemigos lejanos, espera a ver lo que hicieron con su propia sangre, con sus propios hijos, porque a veces el enemigo estaba en casa y eso requería una crueldad especial. Si pensabas que Roma reservaba sus horrores para los bárbaros del norte o los rebeldes del este, permíteme arrastrarte sin anestesia al corazón del imperio, porque cuando Roma no tenía a quien conquistar, se devoraba a sí misma. No con cuchillo y tenedor, claro, con puñales, venenos, conspiraciones, palaciegas y ríos de sangre que emanaban no desde los campos de batalla, sino desde los mármoles del mismísimo Senado. El Imperio Romano fue un espectáculo sin pausa de traiciones familiares, purgas políticas y masacres de ciudadanos, orquestadas no por enemigos externos, sino por emperadores con coronas de oro y almas de plomo. Toma a Nerón, por ejemplo, ese artista frustrado con complejo de divinidad, que asesinó a su madre Agripina, la misma que lo llevó al trono, con tanta torpeza que el primer intento fue hacer que su barco se hundiera misteriosamente. Pero Agripina sabía nadarla muy tesuda, y tuvo que ser rematada en tierra firme apuñalada por sus propios guardias. Su último suspiro, según las crónicas, fue una orden con el pecho descubierto: golpea aquí, en el vientre que te parió. Poesía pura. Nerón no se detuvo ahí.
ordenó el suicidio forzado de su tutor Séneca, ese viejo filósofo estoico que predicaba virtud mientras acumulaba fortuna, y eliminó de la faz de Roma a todo aquel que osara mirar mal sus poemas, su repertorio final. El gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo, que él probablemente no provocó, pero que le vino de perlas para construir su suntuoso palacio dorado. ¿Y a quién culpó? A los cristianos. Miles fueron arrestados, mutilados, crucificados y quemados vivos como antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales. Porque si vas a ser cruel, al menos que sea con estilo. Pero Nero fue solo un aperitivo. Domiciano, su sucesor años después, llevó la paranoia a niveles olímpicos. Gobernaba desde el miedo, ejecutaba senadores por sospechas y exigía que se lo llamara señor y Dios. Imagina a un Trump con toga y acceso a gladiadores armados. Su final fue igual de sangriento, acuchillado en su propia habitación por sus sirvientes, con el consentimiento de su esposa. Un clásico, pero la palma se la lleva Caracalla. Ese emperador dividió su alma entre dos pasiones, los baños termales y la aniquilación sistemática. En el año 212, ordenó una matanza indiscriminada de sus propios soldados y civiles. Tras una sátira local que ridiculizaba su imagen, murieron decenas de miles. La respuesta de Caracalla, ordenar que los cuerpos fueran amontonados y quemados fuera de la ciudad, y que quien se atreviera a llorarlos fuera ejecutado, porque el dolor, en Roma, era propiedad del Estado. Pero el acto más grotesco llegó cuando Caracalla extendió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Un gesto que parece progresista, ¿verdad? Note, fue una estratagema para aumentar la recaudación de impuestos. Ahora que todos eran romanos, todos debían pagar. Un imperio de derechos sin derechos. Porque ser ciudadano de Roma, en los tiempos oscuros, era como estar en primera fila de un circo donde el espectáculo era tu propia ejecución. Y mientras las águilas imperiales brillaban en lo alto, las cloacas de Roma rebosaban con la sangre de sus propios hijos. No hacía falta ser enemigo de Roma para morir por su espada. A veces, solo hacía falta estar en el lugar equivocado, bajo un emperador con hambre de poder y pánico a su sombra. Mientras los mármoles de Roma resplandecían bajo el sol del Mediterráneo y las fuentes derramaban agua fresca para deleite de los patricios, en las entrañas del imperio se escuchaba un sonido incesante, apagado, metálico en el chocar de las cadenas. Roma no se construyó con ladrillos y sudor ciudadano, sino con las vidas robadas de millones de esclavos. Porque si hubo una guerra que Roma ganó con eficiencia quirúrgica, fue la guerra contra la libertad ajena. No era una aberración, no, era política de Estado. El botín más codiciado tras cada campaña militar no eran los lingotes de oro ni las coronas extranjeras. Eran cuerpos fuertes para las minas, ágiles para las cocinas, jóvenes para las camas. Cada victoria militar venía acompañada de una caravana de miles, a veces decenas de miles, de hombres, mujeres y niños encadenados, vendidos en subastas públicas, con la misma pompa con la que hoy se inaugura un estadio. Tras la conquista de Judea, por ejemplo, Tito arrastró a más de 90.0 judeos a Roma, muchos de los cuales fueron obligados a construir su propio monumento a la humillación en el Coliseo. Ese anfiteatro que hoy adoramos como una joya arquitectónica, fue pagado con la venta de esclavos y construido con manos que sangraban día y noche sobre la piedra caliza. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaba tras bambalinas en las famosas termas romanas, donde los ciudadanos libres se relajaban? Detrás de cada baño caliente había un ejército invisible de esclavos sudando al lado de hornos, oliendo a carbón y desesperanza. Ellos mantenían el fuego encendido, frotaban espaldas con esponjas y recogían los excrementos ajenos sin pronunciar una sola queja, porque un gruñido malinterpretado podía significar la muerte. El derecho romano no los reconocía como personas. Eran res, cosas, propiedad, bienes muebles con rostro humano. Los esclavos domésticos tenían algo de suerte, relativamente hablando, porque al menos vivían bajo techo. Pero los que eran enviados a las minas, esos no tenían rostro, ni nombre ni futuro. Las minas de plata en Hispania, las canteras en Grecia o las de sal en Sicilia eran infiernos en la tierra sin aire limpio, sin luz solar, sin justicia. Morían por millones devorados por la roca y por la codicia. Y Roma seguía exigiendo más metales, más esclavos, más pan y circo, más cuerpos que murieran en la arena. Porque el circo no era solo un entretenimiento, era una lección pública de poder. Los gladiadores eran esclavos entrenados para matar y morir por el goce del pueblo. Algunos alcanzaban fama, claro, pero la mayoría eran carne desechable, condenada a morir ante bestias hambrientas, ante otros esclavos o ante los caprichos del público. Si un gladiador no mataba con suficiente gracia, la multitud exigía su muerte, y el emperador, con un giro de pulgar,
decidía el destino de un hombre como quien elige entre vino tinto o blanco. Y por supuesto estaban las esclavas sexuales, muchas de ellas niñas, arrancadas de sus familias, adoptadas por ricos senadores que las mantenían en los cubícula, habitaciones ocultas, como juguetes de carne. La prostitución en Roma era una industria legal, regulada y completamente abastecida por la trata de esclavos. No había escapatoria, la ley no las protegía, la religión no las salvaba, y la compasión era una virtud reservada para los filósofos, no para los esclavistas. Pero cuidado, porque incluso la idea de rebelión era castigada con un sadismo desproporcionado. Toma la revuelta de Espartaco, por ejemplo, cuando el famoso gladiador Tracio lideró a decenas de miles de esclavos en una fuga masiva contra la opresión. Roma respondió como una bestiated con furiously. Tras sofocar la rebelión, Craso ordenó crucificar a más de 6.0 prisioneros a lo largo de la Vía Apia en 6.000 cruces, 6.000 cuerpos, pudriéndose al sol, extendiéndose como un manto de advertencia desde Capua hasta las puertas de Roma. Un cartel sangriento que decía, no te atrevas. Y sin embargo nos atrevemos a recordar de Santa, a nombrar a los invisibles, porque detrás de cada columna del foro, de cada inscripción en mármol, de cada busto en los museos, hay ecos de gritos que nadie quiso escuchar. Roma conquistó el mundo, a costa de aniquilar su humanidad. Si quieres entender hasta dónde podía llegar la brutalidad romana, no busques más que la Tercera Guerra Púnica y el destino de Cartago. Allí, en las arenas del Mediterráneo, Roma no solo aplastó a un enemigo, aniquiló una ciudad entera, como quien borra un error con un trapo sucio. Cartago, la rival que durante siglos desafió el dominio romano, fue sometida a un castigo que sobrepasa la lógica y cualquier vestigio de humanidad. La orden imperial fue clara en destruir, quemar y maldecir. Lo que vino después fue un espectáculo de horror con el que los romanos no solo buscaban la victoria, sino una advertencia imborrable a cualquier otro que pensara en desafiarlos. Las fuentes antiguas, más o menos teñidas de propaganda, describen un escenario apocalíptico con calles incendiadas, edificios derrumbados, ciudadanos masacrados sin distinción de edad o género. Los hombres fueron ejecutados, las mujeres vendidas como esclavas y los niños vendidos o sacrificados en un acto que los historiadores modernos no dudan en llamar genocidio. La tierra misma fue maldita. Se dice que los romanos sembraron sal para impedir que nada creciera allí jamás. Un gesto tan simbólico como cruel, aunque los expertos aún debaten la veracidad del detalle. Más allá de la leyenda, Cartago dejó de existir, arrasada por la mano implacable de Roma. Pero aquí está el verdadero drama. Esta masacre no fue un episodio aislado ni una tragedia accidental en la larga lista de guerras. Fue una política deliberada, un precedente que Roma usaría una y otra vez para cimentar su poder. Porque al final, el Imperio Romano no solo se expandía con legiones, sino con el miedo a la destrucción total. Miedo a la aniquilación absoluta, miedo a ser borrado de la historia. Y eso, queridos oyentes, es una forma muy efectiva de gobernar. El imperio fundado sobre ruinas y lágrimas, sobre sangre y cenizas, que nos legó la civilización occidental, también nos legó esta cara oscura, este espejo donde se refleja la violencia sistemática, el poder sin límites y la crueldad sin justificación. Roma es, en definitiva, la historia de un sueño glorioso, manchado por crímenes que resuenan a lo largo de los siglos. Y así, mientras contemplamos los restos de aquella civilización milenaria, no podemos evitar preguntarnos qué hemos aprendido de esos horrores. Porque los crímenes del Imperio Romano no son reliquias del pasado sepultadas bajo el polvo de los siglos, sino advertencias vivas que aún susurran en las páginas de la historia. Imperios, guerras, conquistas y exterminios en el ciclo se repite, como un eco que retumba en nuestra actualidad. La maquinaria de muerte, la indiferencia ante el sufrimiento y la brutalidad justificada por la grandeza no son exclusivos de Roma. Son parte del legado humano que debemos enfrentar y si acaso romper. Por eso, recordar a las víctimas invisibles, contar sus historias y nombrar sus nombres es más que un acto de justicia histórica. Es un acto de resistencia contra el olvido, contra la repetición de errores, contra la ceguera moral, porque el verdadero horror no está solo en los crímenes cometidos, sino en nuestra capacidad para ignorarlos. Y en eso, Roma nos puso el espejo justo delante de la cara. ¿Queremos seguir viéndonos reflejados? Aquí termina este relato sobre los crímenes de guerra más horribles del Imperio Romano. Una saga de poder, sangre y humanidad perdida, que espero haya removido algo dentro de ti. Porque la historia, por más antigua que sea, siempre está viva, siempre lista para hablarnos, para sacudirnos, para impedir que olvidemos. Te atreves a seguir escuchando más historias, porque siempre hay más bajo la superficie.